en el nombre de Jesús. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí. ¿A quién? A vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, lo daré. Una vez más: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, os dará. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Puede tomar sus asientos en esta tarde, hermano. Y en esta tarde le llamamos a esta palabra que vamos a dar: atendiendo a nuestro llamado. Amén. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor Jesús? Amén. Tenemos que entender que hemos sido llamados por Dios. Amén. Hay mucha gente, hermano, que no cree que Dios la ha llamado. Amén. Nosotros no buscamos al Señor, Él nos buscó a nosotros. Amén. Y Él nos ha llamado a nosotros, hermano, y tenemos que entender eso para que como cristianos, hermano, podamos atender al llamado que el Señor nos ha hecho. Cada uno, hermano, de los que estamos en este lugar, no fuimos llamados por casualidad. No es un antojo del Señor el que usted esté sentado en este lugar. Usted ha sido llamado con un propósito, hermano, que el Señor quiere cumplir. Pero ¿sabe lo que necesita el Señor? Es la obediencia de su pueblo. Amén. El Señor necesita un pueblo que le obedezca, hermano, para que pueda cumplir el llamamiento de nosotros. Amén. El Señor no puede cumplir en nosotros, hermanos, si nosotros no le obedecemos, porque en primer lugar el Señor nunca nos va a obligar a nada. El Señor quiere, hermano, que de nosotros, de nuestro corazón, de lo profundo de nuestra alma, hermano, hay un agradecimiento, hay una virtud por el Señor, un agradecimiento que nazca de lo profundo de nuestro corazón y decirle: Señor, tú me has llamado, tú no te has equivocado, y aquí vine, Señor, para cumplir tu propósito. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen un patrón? ¿Cuántos de ustedes trabajan en una empresa? ¿Cuántos de ustedes, hermano, tienen una persona arriba de usted que lo dirige, hermano? Y la persona, hermano, le dice: ¿sabe qué, hermano Jonathan? Yo no necesito para que me haga 100 encuestas, y las necesito para las 12 de la tarde, o 12 del mediodía, perdón. Y al jefe no le importa lo que usted tenga que hacer, hermano. Usted tiene que entregar el informe a la hora que se lo están pidiendo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y le digo una cosa: y nadie rezonga, y nadie dice nada. ¿Por qué, hermano? Porque si no lo hacemos, nos corren, nos ponen de patitas en la calle y nos corren. Amén. Y no tenemos, hermano, ¿sabe qué? El privilegio de poderle decir no al patrón. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad, tenemos que trabajar, tenemos que pagar el recibo del agua, tenemos que pagar el recibo de la luz. ¿Y sabe qué hacemos? Nos aguantamos. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Y por qué razón, hermano? Si el Señor nos ha dado un llamamiento para su iglesia, un llamamiento para los hijos del Señor, porque muchos estamos renunciando al llamado que el Señor nos ha hecho. Hermano, ¿por qué no permanecemos en la verdad? ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque a veces es más fuerte el patrón, o es más importante el patrón. Amén. Hay de repente cristianos que les gusta hacerle la barba a los patrones. Amén. Si no, los corren. Amén. No va a ir, va a doblar, va a ser doble turno. Ay, pues Dios conoce, hermano, no vine al culto porque doblé turno. Pues sí, el bolsillo bien lleno y la vida espiritual bien vacía. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Hermano, tenemos alguien arriba de nosotros. Amén. Tenemos una autoridad de parte de Dios. Amén. Tanto terrenal como celestial. Pero aquí la que importa es la que está en el cielo. Aquí la que importa es el que está sentado en su trono. Y Él nos ha hecho un llamamiento, y el problema es cuántos estamos, hermano, poniendo por obra ese llamamiento.
¿Cuánto cristiano usted cree que está renunciando hoy de dejar de ir a su iglesia? ¿Cuánto cristiano está renunciando de hacer, hermano, lo que Dios le ha llamado? ¿Sabe qué? Por simple berrinche, hermano. Porque no queremos atender al llamamiento del Señor. Porque no queremos sujetar a nuestra carne. Porque no queremos sujetar, hermano, nuestro ego. ¿Cuántos alaban a Cristo? No lo queremos sujetar. Porque puede más la carne. Nuestra carne hoy hasta ¿cómo dicen ahí? Se levita. ¿Cómo dicen? Anda levitando la carne. Anda bien alzada. Amén. Y el espíritu por los suelos. Amén. Tenemos un llamamiento. Usted tiene que entender que el que lo llamó fue el Señor. Y que no fue ni el hermano ni la hermana, sino fue el Señor Jesús el que lo llamó. Y que usted tiene un compromiso con nuestro Dios. Y que tenemos que atender al llamado de nuestro Dios, no importando la circunstancia, no importando en donde estemos, hay que atender al llamado de nuestro Dios, hermano. Amén. Al trabajo vamos, llueve, truene, relampaguee, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Al trabajo vamos, no importa que hasta la señora nos trate mal. Amén. ¿Por qué? Porque queremos comer. Porque necesitamos comer, porque tenemos hijos que mantener. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y al Señor, hermano, al que verdaderamente importa, al llamamiento. Mire, cada uno de ustedes que está aún siendo visita, usted tiene un llamamiento de Dios. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero usted está aquí porque Dios lo está llamando. Usted está aquí porque Dios le está hablando. Amén. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, y propósitos bien definidos, hermano, para la vida del hombre. El Señor te va a llevar a la bendición siempre y cuando tú, hermano, quieras sujetarte al Señor. Aquí no el hermano ni la hermana, que porque no busco, que porque la hermana me sacó la lengua. No. A usted no lo llamó la hermana, a usted la llamó el Señor Jesús. Y usted tiene que entender el llamado que el Señor le hizo. Amén. Si usted no anda en santidad, es porque no está delante del Señor bien. Si usted no hay amor en usted, es porque usted está descuidado espiritualmente. Porque el que lo llamó fue el Señor. Amén. Si el Señor me llamó, yo no puedo ser el mismo, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si usted no ha sido transformado, es porque no anda con el Señor. Aparenta andar con el Señor Jesús, pero el que verdaderamente anda con el Señor sufre una transformación. ¿Y sabe qué empieza a ver la gente? Yo no sé qué le hicieron en la iglesia, pero este es otro. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Quién puede discutir? ¿Quién de ustedes, hermano, se puede levantar en contra de nuestro Dios? ¿Quién puede negarse ante el llamamiento de Dios? ¿Quién puede decirle, Señor, pues a mí no me importa, a mí no voy a hacer lo que tú me mandaste? ¿Alguien puede decirme en esta tarde? Yo no, hermanos. Nadie puede delante del Señor, porque cuando el Señor te llama, al Señor hay que obedecerle, al Señor hay que ponerlo por obra, hermano. Amén, aleluya. Porque nuestro Dios nos ama, porque Él dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, si el diablo ha querido que deje la salvación, agárrala, tómala y no la sueltes, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? No sueltes tu llamamiento. No sueltes. Ay, pastor, es que no me dejan. No, hermano, en el Señor tenemos que sujetarnos. En el Señor tenemos que limpiarnos. En el Señor tenemos que vivir bajo obediencia. Y cuando el pueblo vive bajo obediencia, lo único que va a obtener la iglesia es fuego de Dios, es poder de Dios, es santidad de Dios, es sanidad de Dios. Todo lo divino, hermano, va a estar en usted. Cuando se alaban a Cristo, tenemos un llamamiento. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tenemos un llamamiento. Nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos, hermano, a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, y decirle: Señor, quiero atender tu llamado. Nadie tiene por qué decirle cómo usted tiene que caminar con el Señor. Cada uno de ustedes sabe cómo debe de caminar, hermano. Pero el problema, hermano,
el cristiano inclina su oído a la carne, a la obra, hermano, de la carne y no a la obra del Espíritu. Hermano, y es necesario, hermano, levantarnos y atender al llamamiento de Dios. No es, hermano, muchas veces donde nos gusta. Si a mí me preguntaran dónde te gustaría servir al Señor, yo le aseguro que yo estuviera en la banca brincando y saltando, hermano, y girando y haciendo todo lo que usted quiera. Pero cuando el Señor nos manda, cuando el Señor nos llama, hermano, aquí no es lo que te guste ni donde quiera, es donde el Señor te pone, y ahí ponte en la brecha y vas a ver la gloria de Dios. Va a haber cosas que no te van a gustar, va a venir algo, hermano, que a lo mejor te va a debilitar, el diablo se va a levantar, pero en el nombre de Jesús Él está derrotado, hermano, y no tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aquí lo que importa es que haya un pueblo verdadero que se levante y que se ponga en la brecha, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Que se ponga en la brecha, o como dicen en el mundo, que se ponga en la bola. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es lo que necesita. Ay, es que yo no sé para lo que el Señor me llamó. ¿Cómo vas a saber si andas en la pura carne? ¿Cuántos alaban a Cristo? Parece un panteón el cristiano. Nomás llora y llora y llora y llora y llora y llora y llora. ¿Dónde van y lloran? Al panteón. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Está bueno llorar por los problemas, está bueno llorar por las circunstancias, sí, pero levántese en el nombre de Jesús. Que usted no sirve a un Dios muerto, usted sirve a un Dios vivo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿O su Dios está vivo o está muerto? Pues así como lo dijo, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Así como lo dijo, no está ni convencido de que el Señor está vivo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando Elías, hermano, estaba con los Baales, dice que los Baales gritaban, los Baales se tasajeaban, los Baales gritaban, Baal, Baal, Baal. ¿Y sabe qué les decía Elías? Grítenle, a lo mejor está dormido. Grítenle, a lo mejor está dormido. Y muchos, pero el Señor no nos responde. ¿Por cómo le vas a responder si parece que estás mudo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Nuestro Dios está vivo, y si Él vive, usted también debe de estar vivo en el Espíritu, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Es tiempo que la iglesia, hermano, tiene que estar encendida en el Espíritu, hermano. Es tiempo que la iglesia, hermano, deje de vivir, hermano, en la excusa. Tiene que vivir en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ya ahorita no hay excusa que su hijo y que su hija no quiere caminar con el Señor. Tiene que caminar, porque si no camina con el Señor, se va a perder. ¿Cuántos alaban a Cristo? Esto no es un juego, hermano. Esto no es un juego. Amén. Que pareciera que vinimos y jugamos. No. Esto es vida o muerte. Aquí el que vive bajo el Espíritu llegará a vida eterna, y el que vive en la carne, hermano, va al infierno. No importa, hermano, que sea el pastor, no importa que sea el líder, no importa que sea el hermano que esté sentado en la banca. Aquí, hermano, si no hay santidad, no hay nada. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque Dios habita en la santidad. Dios no habita, hermano, como si fuera un charco de puercos. Amén. Dice que la puerca va y se ensucia, hermano, después de ser lavada, y el perro va y se traga su vómito. Así pasa el cristiano, hermano, cuando se aleja del camino del Señor y quiere hacer las obras de la carne. No es pretexto, es que le gusta el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque no ha renunciado verdaderamente a Él. Somos llamados por Dios, somos enviados por Dios.
Amén, hermanos. Qué bonito fuera que todo el pueblo del Señor entendiera cuál es su llamado. Qué bonito fuera que el pueblo de Dios entendiera por qué está aquí en esta tarde. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el pueblo de Dios sabe para lo que Dios le ha llamado, sobran manos, no sobran, faltan mucho. Amén. Porque va a haber mucho trabajo, hermano. Cuando hay mucho trabajo para el Señor. Pero ¿sabe por qué a veces faltan manos? Porque no hemos entendido el llamamiento que tenemos con el Señor. Amén. Fuimos llamados por Él. Y tenemos que atender al llamado. Tenemos que atender al llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Tenemos que retener. Es una orden, hermano, que el Señor nos ha dado. No podemos discutir con el Señor. A ver si quiero. A ver si puede. No, hermano. Aquí se le busca al Señor en espíritu y en verdad. Aquí se le atiende al Señor, hermano, porque nos ha llamado Él. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Le podemos dar un aplauso. Obedecer, hermano, es parte del ordenamiento, hermano, que tenemos nosotros como cristianos para atender el llamado. El llamado de Dios lo único que quiere hacer es embellecer nuestra vida. El obedecer, hermano, es una orden maravillosa que adquiere el cristiano, hermano, para que su vida, hermano, torne, hermano, una belleza espiritual. Claro, hermano, hay pruebas, hay luchas, hermano. Gloria a Dios por las pruebas, gloria a Dios por las luchas, hermano. Pero nuestra vida va a ser diferente. ¿Por qué, hermano? Porque el que nos ha llamado es Dios. Si usted entendiera eso, que Dios le ha llamado. Amén. Dice que estaba Zaqueo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Zaqueo? Ahí andaba entre la gente Zaqueo. Amén. Era un chaparrito. Pero dice que subió hacia el árbol. Zaqueo no sabía que él era llamado de Dios. Pero dentro de él, hermano, había un impulso. Amén. Que él dijo, yo voy a ir a ver. Dice, la curiosidad mató al gato. Amén. Y él fue. Y dijo, me voy a poner aquí a ver. Me han contado mucho de este Jesús. Yo no sé cuánto te han contado del Señor Jesús. Yo no sé cuánto te han dicho del Señor Jesús. Yo no sé qué tanto sabes del Señor Jesús. Pero si tú no has atendido al llamado y tú no sabes por qué has sido llamado, hermano, entonces quiere decir que no lo estás conociendo. Amén. Porque conocerle al Señor es obedecer el llamamiento que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros. Usted puede ver a un niño ahí sentado en la banca y usted puede decir, ¿y en qué me pueden servir estos niños? Ellos son la iglesia del hoy. Y ellos pueden ponernos el ejemplo. Pero tenemos que creer que Dios a ellos también los ha llamado. Porque de repente el cristiano, ay, hermano, hermana, pero ¿por qué su hija anda así? Ay, hermano, por esto, por lo otro. No. Usted tiene que entender que su hija tiene un llamado. Amén. O su hijo tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Su esposo tiene un llamado. La pregunta es, ¿por qué dejan sus hijos en la casa? Yo no sé quién para decirle que haga con sus hijos. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué los dejan en la casa? ¿Para qué? ¿Por qué? Allá van a aprender la escritura, allá van a aprender la palabra. Es tiempo de que nos ponemos en la brecha, hermanos. Es tiempo que nos ponemos en la brecha. Es tiempo de que nos paremos firmes en la doctrina. Es tiempo de que nos paremos firmes en el llamamiento. A lo mejor de repente se le torce el ojo a la hermana, pues gloria a Dios. Pero a ver si torciendo el ojo la va a salvar a su hijo de cuando se vaya al infierno porque no lo atendió. ¿Cuántos alaban a Cristo? Que no quiere venir la niña a la iglesia. No quiere venir a la iglesia.
Cómo si quiere iPhone, cómo si quiere esto, cómo si quiere el otro, cómo si quiere aquí, cómo si quiere allá. Estamos tiempos peligrosos, hermanos. Y usted tiene que entender que estamos tiempos peligrosos. Que aquí se trata de vida o muerte de sus hijos, de usted, de mí mismo y de usted como varón. Pero tenemos que atender el llamado de Dios. Tenemos que venir ante los pies del Señor Jesús. Es una orden. ¿Sabe qué, hermano? La obediencia, hermano, es el puente que nos ayuda a traer a los pecadores al camino del Señor. ¿Cómo vamos a traer a la gente, hermano, que busque del Señor si el pueblo no está siendo obediente al llamado de Dios? La obediencia hace un puente a la salvación, hermano, porque la gente comienza a ver en usted algo diferente. ¿Para qué voy a la iglesia, hermana? ¿Para andar como esa hipócrita? ¿Por qué la gente piensa así? Porque usted no está dando un buen ejemplo. No es su hermano, no es su hermana, es usted. Cuando se alaban a Cristo, tenemos que dar un puente, pero un puente de salvación, un puente, hermano, donde la gente mire al pueblo de Dios diferente, donde mire el amor de Cristo en nuestros corazones, donde mire la gente el verdadero cambio que hay en Cristo Jesús. Cuando se alaban su nombre, o están enojados. ¿Están enojados? No, yo tampoco, Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué hemos dejado el llamado del Señor, hermano? Porque cuando anhelabas, aunque sea dar un tratadito, lo hacías con amor? Cuando se alaban a Cristo, que te dabas el tiempo para hacer la comida. Es que me toca la hora de ir a visitar y voy a visitar a mi vecina, no a chismear con la vecina, a visitarla, a darle una palabra de salvación. Usted tiene, ¿cuántas veces he salido ahí alrededor de su casa? Pero eso sí, se la pasa llorando por los problemas y las situaciones. Cuando usted aprenda el llamado de Dios, no le va a poner atención a las pruebas, a las luchas, a nada, porque usted no va a tener ni tiempo, hermano, para atender eso. Pero se necesita, hermano, atender al llamamiento del Señor. Yo no sé para qué es esta palabra, pero creo que es para todos. Amén. Porque no nomás yo fui llamado, usted también fue llamado por el Señor. Y el Señor quiere, hermano, un pueblo, hermano, que viva, hermano. No podemos ser egoístas. No puede vivir bajo el egoísmo, hermano. No puede vivir, hermano, y quedarse conforme, hermano, solamente porque usted va a ser salvo. Es importante salvar a nuestra familia consanguínea, hermano, pero también es importante salvar a los que están afuera. Porque afuera hay familia espiritual. Yo sé que a lo mejor a veces la familia, la sangre es fuerte y nos cuidamos entre familias, sí, hermano, pero en la iglesia dice que somos una sola familia. Aquí no hay apellido, aquí hay una familia en el espíritu, y hay alguien afuera que es nuestro hermano y que está esperando que usted vaya y hable del Señor. Hace un tiempo le prediqué y le dije acerca, ¿cuántos ya se va a terminar 2017? ¿Cuántos ya se ganaron 4 almas para el Señor? ¿Cuántos ya se ganaron 4 almas? Amén. No tiene tiempo para ganar almas, pero sí tiempo para los demás. Ese es el llamamiento que Dios está pidiendo. Somos ovejas, no chivas. Amén. Somos ovejas. Amén. La oveja se reproduce, la chiva se resta. La chiva brinca, se va, corre, huye. Amén. Por eso usted, hermano, tiene que entender que usted es oveja. En prueba, en lucha y circunstancias, usted debe de permanecer en el Señor, porque usted es una oveja. Amén. La chivita anda por ahí, ay, hermano, esta chivita brincona. Amén. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Ahí anda el pastor atrás de la chivita. ¿Cómo batallo con esta chivita? Amén.
Y la ovejita anda atrás. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? La ovejita dice amén. Amén. ¿Y la chivita qué hace? Híjole, hermano. ¡Da, da, da! Amén. ¿Sí la escucharon? ¿Por qué? Porque la ovejita sabe obedecer el llamamiento de Dios. Y la chiva no lo ha entendido, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Hay ovejas con espíritu de chiva. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por fuera es oveja, pero por dentro es una chiva. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Debemos de renunciar a eso. Debemos entender el llamamiento de Dios en nuestros corazones. Es importante, hermano, que nosotros, hermano, vivamos una vida ordenada y transformada por el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tenemos que vivir una vida ordenada y transformada por el Señor. Amén. Es importante resaltar que el primero que obedeció a la orden fue nuestro Dios, hermano. Amén. Nuestro Dios sufrió el oprobio. El Señor sufrió el maltrato. El Señor, hermano, sufrió, hermano, latigazos por amor a nosotros. Él soportó, hermano. Él soportó. ¿Por qué nosotros no podemos soportar? ¿Por qué de volada queremos correr, hermano, de la congregación? ¿Por qué de volada queremos agarrar el espíritu de la chiva? El Señor nos muestra, dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía el llamamiento que Él tenía. Él sabía que Él tenía que morir por usted y por mí. Amén, hermano. ¿Sabe que usted no ha entendido cuando usted de volada se ofende por cualquier circunstancia y deja de servir en la iglesia? Usted no ha entendido el llamamiento de usted en su corazón. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque aquel dijo: si para Cristo vivimos, amén. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. En otras palabras dijo: pues si muero para el Señor, gloria a Dios. Amén. Y el cristiano no quiere morir. Quizás no espiritualmente, pero carnalmente no quiere morir. ¿Cuántos alaban a Cristo? No es entendido. Y aún si tuviéramos que morir carnalmente por el Señor, usted ha entendido el llamamiento de Dios. Que buscar verdaderamente a Dios significa aún dar la vida por el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿O qué? La palabra de Dios se equivoca, que nomás dice: la vida, el pastor da la vida por las ovejas. Nomás el pastor por las ovejas. ¿Y usted por qué no la da por su pastor, que es el Señor Jesús? Amén. ¿Por qué no da su vida entera y íntegramente para el Señor? Nomás quiere la bendición del Señor. Usted quiere que lo bendiga. Hermano, quiero una casa, quiero un carro, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá. Pues si el Señor no es su genio, ni tampoco es la lámpara maravillosa. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor lo que quiere es que usted atienda su llamado. El Señor lo que quiere es que usted entienda que si usted tiene que dar su vida aún por el Señor, aún que se tenga que quedar sin trabajo por la obra del Señor, usted atienda el llamado del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es la realidad, hermano. Si el Señor hace un llamamiento a alguien y lo cambia de ciudad, váyase a evangelizar allá a Alaska, donde mandemos a los hermanos. ¿Se imagina? Ay, no, es que ya está muy frío. Amén. ¿Por qué? Porque es cómodo estar aquí, sentaditos. Amén. ¿Verdad que sí? Si el Señor lo tiene que cambiar de ciudad, el Señor lo va a cambiar. Pero no se vaya por su impulso de la carne. Cuando el Señor hace un llamamiento a alguien, el Señor le avisa, el Señor le afirma y le confirma, hermano. Amén. Pero para eso usted tiene que primeramente haber entendido el llamamiento del Señor.
El Señor no va. Yo de repente miro cristianos que de volada se les antoja abrir una congregación. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y ni siquiera su vida es íntegra delante de Dios. Ni siquiera han ganado un alma para el Señor. Ni siquiera han evangelizado. Ni siquiera han salido de su zona confortable ni de la comodidad de la congregación. No pueden, hermano, ni aún repartir un folleto. Amén. Mire, acá tenemos un vuelo que da, pero bastantes. Ahí tengo más, hermano, porque se lo lleve. Amén. Nuestro hermano, el hijo de nuestro hermano Carlitos, pero otra vez me pidió. Dice que le dio a toda la colonia. Así está Pipe. Amén. Tenemos dos que les ponen el ejemplo. ¿Dónde está el hermano Pipe? ¿Dónde está? Allá en las nubes. Amén. Se pone allá afuera. A veces mi mamá lo anda buscando, ¿verdad? ¿Y dónde está Felipe? Y Felipe en la calle repartiendo tratados a diestra y siniestra. Felipe sabe, hermano, cuál es su llamamiento. Amén. Y él no se detiene. Si usted le dice, hey, métete. No, estoy repartiendo tratados. Lo mete y de rato está vuelto atrás. Ahí, otra vez está como Pedro. Lo golpeaba y se volvía a meter. No, el cristiano lo azotan y no, ya no voy a ir y ya me cayó mal, ya no voy a servir en la iglesia. Es que no has entendido el llamamiento. Amén. No lo has entendido. Amén. Tienes que entender tu llamamiento.